hoy tengo un tema preparado para ustedes al cual he titulado Vive con sabiduría divina. En estos tiempos nuevamente, y yo cuando preparaba este mensaje decía, bueno, en estos tiempos estamos viviendo situaciones difíciles. Pero yo pensaba también, decía, ¿será que en estos tiempos es que se han vivido situaciones difíciles? ¿Es solamente de estos tiempos? Pues no es solamente de nuestros tiempos. La humanidad a lo largo de su creación todo el tiempo ha vivido situaciones difíciles. Y a nosotros hoy día, pues bueno, también nos toca vivir una nueva situación difícil a nivel mundial. Y fíjense que en Europa, por ejemplo, la guerra de agresión rusa contra Ucrania y la guerra que ha estallado de nuevo en el Oriente Próximo entre los israelitas y el grupo Hamas ha socavado la vida humana. ¿Eh? Y los recursos propios de cada región. En África, por ejemplo, en estos tiempos, la inseguridad alimenticia y la sequía aniquila a su población, viviendo una buena parte de ellos por debajo del umbral de la pobreza. Eso es allá en Europa, uno lo ve como lejos. Cuando yo pensaba sobre esto, decía, sí, esto es así como cuando comenzó el COVID, que le dijeron a uno, eso es allá en China. Y uno no, imagínate, el COVID cuando llega a Venezuela con ese calor que hace aquí, ese no va a soportar eso. Parecía que las dificultades son como externas, son como lejanas, pero bueno, tenemos el ejemplo de Europa, lo que pasa con África y también tenemos situaciones muy particulares en América. Y en América, muy a pesar de su diversidad, que bueno, tenemos América del Norte, del Centro y del Sur y los latinoamericanos, y muy a pesar de esa diversidad se viven más o menos los mismos problemas dentro de un continente muy grande, y entre ellos tenemos que la desigualdad social, la pobreza, la delincuencia y la falta de credibilidad en los sistemas políticos corroen la esperanza de las personas. En Venezuela estamos en la víspera de nuevas elecciones presidenciales bajo un gradiente de alta tensión emocional. Tanto por el desarrollo propio del proceso electivo, es decir, por el proceso de votación, como por los resultados. Decimos, bueno, mira, ojalá que el proceso se dé bien, pero bueno, también vienen después los resultados. Estamos un poco expectantes con eso, como por los resultados de esas votaciones, así como por la respuesta que pueda tener cada uno de los habitantes de Venezuela a los resultados que se obtengan en dichas elecciones. Entonces hay una gran tensión emocional en todo ese proceso, tanto el proceso anterior como durante y después con los resultados. Son situaciones complejas, ¿sí? Situaciones complejas, difíciles de afrontar para muchas personas. Los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela van a significar para algunas personas el momento crucial para tomar decisiones que puedan resultar en cambios definitivos para la vida de cada uno de ellos. O también podría ser una oportunidad para manifestar sentimientos de inmensa frustración con consecuencias complicadas para la estabilidad social. Es decir, según lo que pase con esas elecciones, algunas personas van a tomar decisiones definitivas para su vida, como ya algunos la han tomado en momentos anteriores, ¿verdad? Pero para otros simplemente puede ser un estallido de frustración. Y si todos estallan o algún grupo de la población estalla y son estadísticamente muy significativos, se podría complicar la estabilidad social en Venezuela. Dudas, miedos, frustraciones, angustias, incertidumbre, podrían ser los sentimientos que afloren y respalden muchas decisiones de la población venezolana en los próximos días. Sin embargo, debemos recordar siempre y tener la clara convicción espiritual. Una cosa es la convicción de la mente, una cosa es la convicción del alma,
y una cosa es la convicción espiritual en nuestros corazones de que Dios nos alienta y nos respalda y nos guía a no confiar en nuestra propia prudencia y mucho menos dejarnos llevar por los impulsos de nuestro corazón. Amén. Entonces, ¿a qué nos guía Dios? Dios nos guía a no confiar en nuestra propia prudencia y mucho menos dejarnos llevar por los impulsos de nuestro corazón. Y vamos a leer aquí el versículo. A mí, obviamente, si vamos a hablar de sabiduría, un libro obligado de referencia son los Proverbios, escritos por el rey Salomón. Y un versículo bíblico referente inmediato sobre el tema de la sabiduría es Proverbios 3, del 5 al 7. Me pueden acompañar a leer esto que dice de la siguiente manera: confía en el Señor tu Dios. Lo podemos repetir, ¿verdad? Varias veces. Confía en el Señor tu Dios. Confía en el Señor tu Dios. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría, en cambio teme al Señor y aléjate del mal. ¿Quieres saber qué hacer? Confía en el Señor tu Dios. Amén. Confía en el Señor con todo tu corazón. No te apoyes en tu propio entendimiento. No digas, yo me la sé, a mí me contaron, me pasaron un dato, yo escuché y están organizados, entonces lo mejor es, no te guíes de nada de eso. Tú confía en el Señor tu Dios. Amén. La lectura del libro de los Proverbios nos muestra principios muy claros acerca de cómo podemos vivir siendo sabios. Para algunas personas, la sabiduría puede resultar una forma de actuar determinada que no tiene nada que ver con lo que Dios establece acerca de lo que es la sabiduría. ¿Okay? Por ejemplo, podemos ver a alguien actuar con ingenio, con sagacidad, astucia. Uno lo ve, ¿verdad? Uno dice, oye, hay que tener cuidado con porque por la forma como se comporta, yo digo para mi gente, parece que no es una persona de confiar. Uno lo ve así como con esa sagacidad, astuto, previniendo las consecuencias de cuál va a ser su participación en las cosas, manipula, maniobra. Y uno dice, wow, este se la sabe todas. Este no se le escapa ni una, para utilizar un poco el argot venezolano. También podemos ver a una persona que más que tener esa sagacidad, que uno lo ve, pueden ser personas muy inteligentes. ¿Ok? Sabe analizar las situaciones y las circunstancias, deducir relaciones, entender contextos y dinámicas sociales, por ejemplo, ser eruditos en aspectos particulares, temas precisos, y también nosotros podemos tener la impresión de que esas personas son sabias, y puede que lo sean. No sabemos si sí o si no. Pero algo es la sabiduría que viene del hombre, el saber de las cosas que se obtiene por la inteligencia humana, por la formación académica, por los procesos de la mente y por las experiencias vividas, y otra es la sabiduría que proviene de Dios. Amén. Entonces no nos confundamos. No todo el que parece sabio lo es. Según Paul Bates y Ursula Steininger, dice, la sabiduría humana la podemos entender como la capacidad de desarrollar una intuición profunda. Una persona a quien tú vas y no tienes casi que echarle mucho cuento, ya la gente sabe por dónde viene la cosa. ¿Okay? Hay personas que tienen esa capacidad. Y Úrsula dice, la capacidad de desarrollar una intuición profunda y un juicio correcto sobre la esencia de la condición humana
y las formas y medios para planear, administrar y entender una buena vida. Entonces, una persona que es sabia, además de tener una intuición que ha aprendido con la edad y con la experiencia, además tiene un juicio correcto acerca de las cosas. Seguimos hablando de la intuición, de la sabiduría humana. ¿Okay? Tiene una intuición profunda. Cuando nos referimos a vivir sabiamente desde la concepción de lo que es la sabiduría humana, hacemos alusión a construcciones mentales. ¿Ok? Hacemos alusión a construcciones mentales que han alcanzado aquellos quienes han acumulado años de experiencia, edad y aprendizaje. Seguramente si usted necesita un buen consejo o si necesita resolver alguna situación particular, usted va a ir a buscar una persona que ha pasado por muchas experiencias, que tiene muchos años, y no es casual que en las iglesias nosotros nos refiramos a esas personas como los ancianos de la iglesia. ¿Cuántos son ancianos aquí? Y qué bueno, los ancianos de la iglesia. Yo, pastor, yo soy anciana ya todavía. Los ancianos de la iglesia, mi pastor, mi pastora, esos son los ancianos de la iglesia. Si usted quiere tener una palabra sabia de parte de Dios, usted hable con el pastor Osvaldo Páez. Es una persona que usted le va a echar un cuento larguísimo, él va a estar completamente callado, pero cuando abra su boca, lo que sale de ahí es sabiduría pura y salvaje. Un aplauso para mi pastor. En el Día de los Niños. Bueno, fíjense, Igor Goffman explica la sabiduría humana, seguimos dentro de la sabiduría humana, de una manera brillante y dice que muchas de las habilidades que se le asocian a la sabiduría humana tiene que ver con adquirir un punto de vista. ¿Okay? Adquirir un punto de vista y darle sentido a las cosas humanas a partir del conocimiento que se tiene de ello. Y continúa diciendo esto que a mí me impactó mucho. Y dice que una persona sabia, dentro de la perspectiva que debe desarrollar, es que debe entender. ¿Están todos aquí? Una persona sabia, Roberto, debe entender la importancia del desapego. ¿What? ¿Qué les parece eso? Ustedes saben que yo soy psicóloga, ¿verdad? Cuando yo leí esto dije, wow, una persona humanamente sabia tiene que entender la importancia del desapego. Porque si vives apegado a cosas, a relaciones, a situaciones, cuando esa realidad cambie, tu seguridad se va a ver fracturada. Imagina. Entonces nos tenemos que apegar, aunque este no es el tema, ya lo prepararemos para después, pero no lo quiero dejar pasar por alto. A veces, al inicio de nuestras vidas, tenemos que apegarnos, pero como te quedes apegado, y cuando esa circunstancia cambie, tu vida se va a ver fracturada. Entonces, bueno, una de las cosas se lo dejo ahí para la sabiduría humana. Y la otra cosa que dice Igor Goffman es que debes también de aprender a desarrollar la perspectiva correcta de lo que es el sentido de interdependencia. ¿Okay? Tú no desarrollas relaciones de dependencia. Debes entender sabiamente que todos dependemos unos de otros. Pero la interdependencia no es apego. ¿Okay? Usted por más que pueda creer que puede vivir solo y que ya está incentivada a independencia, usted toda su vida, vea Roberto,
Yo no sé por qué la agarré con Roberto hoy. Dirá Roberto, ¿qué hice? No, Roberto ha vivido junto con su familia una situación difícil en estos tiempos, ¿verdad? En donde hay que tener mucha sabiduría y este mensaje también está inmerso en una conversación que tuve con Mauri en estos días y que ella decía, Señor, dame sabiduría. ¿Qué hacer en estas situaciones? Bueno, y a la final todos tenemos que aprender desde la perspectiva de la sabiduría humana que tenemos que apegarnos, desapegarnos y al final todos somos interdependientes. ¿Amén? Es un paréntesis un poco que parece como un corchete, pero bueno. Entonces, una persona quien es humanamente sabia, tiene una visión pragmática de la vida. Creo que lo tenemos por ahí, ¿verdad? Tiene una visión pragmática de la vida. Sabe cómo llevar una vida de manera práctica, útil y sin mayores complicaciones. Eso es una persona sabia, ¿verdad? Que dice, mira, pero no te compliques por ahí, que tú por más que te metas por ahí, eso, mira, eso termina de esta manera, no vale la pena. ¿Alguien le ha dicho eso así? Mira, no vale la pena que te compliques la vida tanto por esas cosas. Mira, a la final, mira, tú te le pones ahí, le echas 3 piernas, 4 piernas y a la final, mira, la cosa resulta como tiene que resultar, quédate tranquilo. Esa es una persona pragmática, te dice. ¿Cuántos quieren aprender un poquito de pragmatismo? Tomarse la vida con un poco de calma, con un poco de sencillez. Una persona humanamente sabia sabe cómo regular sus emociones, es decir, que ha desarrollado un carácter que es capaz de controlar su temperamento y sus impulsos. Una persona humanamente sabia tiene el control de su temperamento. Su temperamento no lo gobierna a él. No puede decir es que yo soy una persona impulsiva y soy una persona agresiva, es que yo soy así desde chiquito, peleaba en la escuela. Si tú has crecido, tienes un montón de años y has desarrollado madurez y experiencia, tú debes de ser una persona que tiene el control sobre su temperamento y sobre sus impulsos. Una persona humanamente sabia tiene un comportamiento prosocial, es una persona compasiva, altruista, empática, conoce sus propias virtudes y sus debilidades, tiene capacidad de tomar decisiones, pero tiene la capacidad de tomar buenas decisiones. Y sabe también qué hacer si toma malas decisiones. ¿Qué se hace con las malas decisiones? ¿Qué se hace con las malas decisiones? De las malas decisiones se aprende. De las malas decisiones se viven las consecuencias. ¿Qué vas a hacer con eso? Una persona humanamente sabia acepta la incertidumbre. Ay, cuando tú no sabes qué va a pasar después. Cuando tienes una expectativa que puede ser fatalista, una persona sabia dice, mira, esto es lo que hay. No puedo adelantar el tiempo, tengo que esperar los resultados con paciencia. No puedo hacer nada yo, tengo que esperar. Una persona sabia es capaz de hacer eso. ¿Hay algunos sabios humanamente aquí? En serio, no puedo creer que no haya ni uno. Claro, aquí tienen que haber personas sabias, todas conocemos al Señor y claro, yo no soy muy sabia que digamos, pero bueno, estoy ahí en el camino de construirme como una persona sabia. ¿Okay? Sin embargo, la sabiduría de Dios es divina y es eterna. No es como la sabiduría humana. Y mira lo que dice Corintios, creo que lo tenemos por ahí, dice, en 1 Corintios nos afirma que la palabra de sabiduría es un don del Espíritu Santo. Me da una cosquillita por dentro cuando digo esto. La palabra, no la palabra sabiduría, sino la palabra de sabiduría. Eso que tú puedes hacer con alguien cuando necesita un consejo. Esa orientación que tú le puedes dar a alguien que no sabe qué hacer, que está en un momento difícil. Esa palabra de sabiduría es un regalo que Dios te da. Es un don. No lo tiene todo el mundo. Por una razón o por otra, Dios elige a quien regalarle el don de tener palabras de sabiduría. Amén.
Por lo tanto, el tener sabiduría divina es un regalo de Dios. Y como lo expresa el pastor Charles Stanley, la sabiduría divina, ¿están todos aquí? La sabiduría divina es la capacidad de ver las cosas desde el punto de vista en que Dios la ve. La sabiduría humana tiene que ver con la perspectiva que tú desarrollas en tu experiencia, con tus años y con la edad. Pero la sabiduría divina es un regalo que Dios te da para que tú tengas la posibilidad de ver las cosas como Él las ve. ¿Cuántos quieren tener eso? ¿Cuántos quieren tener la perspectiva de Dios y decir, mira, porque además tener la perspectiva de Dios implica saber de que el plan de Dios es el mejor de todos? Y tú puedes estar confiado en saber que si tú estás confiando en Dios, Él tiene una buena perspectiva, la mejor de todas, y aunque tú tengas que pasar por situaciones difíciles, al final va a ser bueno. Amén. Al final va a ser bueno. Ahora, no solamente debes de tener la perspectiva, no solamente Dios te va a regalar esa posibilidad de que tú tengas su perspectiva, sino que además tú, para ser una persona sabia desde el punto de vista de Dios, debes de actuar de acuerdo con los principios bíblicos que Él nos ha dado. No se puede, sí se puede, pero no se debe ser un charlatán de Dios. O sea, hacer las cosas como queremos, aun cuando conozcamos la perspectiva de Dios. ¿A ustedes les parece que eso es un comportamiento sabio? Saber cómo Dios quiere que se hagan las cosas y tú hacerlas a tu manera. Entonces hay dos cosas. Una persona que tiene la palabra de sabiduría, el don de la palabra de sabiduría, es una persona que conoce la perspectiva de Dios y además hace lo que Dios dice. Y vamos a leerlo en Santiago. Fíjense esto. Santiago, que es tan espléndido. Ustedes saben que Santiago tiene una manera muy especial de comunicar las cosas. Es súper directo y un poco fuerte cuando va a comunicar las cosas. Fíjense lo que dice Santiago. Vamos a leerlo en Santiago 3, del 13 al 18. Es un poquito largo, no tanto, pero creo que vale la pena leerlo todo. Y dice de la siguiente manera: si ustedes son sabios, congregación de las buenas nuevas de Guacara, de la cual nuestro pastor Osvaldo Páez le decimos, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, ¿qué dice? Demuéstrenlo. Congregación de las buenas nuevas, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo. ¿Cómo? Viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Y fíjense que dice, no se queda hasta ahí, te dice, bueno, mira, ustedes son sabios, bueno, mira, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas cosas. No, te dice, además, con humildad. Con la humildad que proviene de la sabiduría, porque puedes hacer muchas cosas buenas y honestas, pero si no eres humilde, te falta sabiduría. ¿Amén? Y entonces después sigue diciendo, pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y con mentiras. Porque se te va a notar algo así, ¿no? Como que le dice. O sea, puedes hacer cosas buenas, pero mira, no te jactes de lo que haces. Interesante, ¿verdad? ¿No les parece? No te jactes de lo que haces. Haces acciones haces buenas acciones. Bueno, entonces no te jactes ni estés diciendo mentiras. Pues dice, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría. Amén. La envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad.
yo sé que yo no me puedo meter en este escenario porque ese no es mi escenario, pero estas alianzas que están buscando hacer de alguna manera las fuentes políticas de nuestro Estado con la iglesia, me contacta a mí un poco con esto. ¿Sabes? Te digo, oye, si vas a hacer las cosas, hazlas con humildad. No te jactes de lo que vas a hacer y actúa de manera pura, humilde. Dice, dichas cosas, estas cosas que tienen que ver con las envidias amargas y las ambiciones, dice, son puramente humanas y demoníacas. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Desorden y toda clase de maldad. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura. Hay pureza en el corazón y también ama la paz. Es siempre amable y dispuesto a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. Cónchale, nosotros podemos ver el fruto de una persona sabia en esta forma que él tiene de vivir. ¿Ok? Dice que es una persona que es pura y también ama la paz. Es decir, una persona que dice ser sabia de manera divina y todo el tiempo está con una constante peleadera, buscando que le posicionen y le digan y lo miren y digan que si este lo hizo bien, este lo hizo mal, que si yo estaba, que tú te fuiste, que yo salí, que... ¿Usted cree que en esa forma de comportarse hay sabiduría? No hay sabiduría, hermano. No hay pureza. Dice una persona que es sabia, ama la paz. Ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Dice, está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Amén. Ahora, ¿cuáles son las actitudes de un sabio de Dios? Bueno, mira, las actitudes de un sabio de Dios, dice, debe de tener determinación para buscar de todo corazón la voluntad de Dios y llevar una vida centrada en Cristo. No es fácil, hermanos. No es fácil vivir una vida centrada en Dios. Esta experiencia no se adquiere espontáneamente, requiere esfuerzo y determinación. Si usted quiere desarrollarse como una persona sabia, porque usted sabe que Dios le ha dado sabiduría, le da sabiduría a todo el que la pide, usted tiene que esforzarse por desarrollarse como una persona sabia. Tiene que vivir determinado, que cuando se le salga la carrucha, usted diga, le pongo la rueda otra vez. No es que, ay, no, mira, definitivamente es que yo, mira, por más que he querido ser sabio, no me sale. Mire, si usted quiere ser sabio y usted se determina a ser sabio, usted se construye y se desarrolla como una persona sabia. Amén. Debe además tener enfoque, debe estar determinado a ser una persona sabia y debe enfocarse en el camino de la voluntad de Dios. Fijar la atención en su palabra y meditar sin dejarse distraer con palabrerías y filosofías atractivas para llevar una vida centrada en la satisfacción del ego, de los instintos y de los deseos humanos, sino que debe de cambiar su manera de pensar al meditar en la palabra de Dios. Pero para eso usted necesita enfoque. Si alguien viene y le dice, ay, mira, porque tú sabes que yo no sé qué, yo no sé cuánto, mira, porque... Y usted, ay, sí, ¿verdad? ¿Será? Oye, yo no lo había visto así. Y de repente usted no lo ha visto así porque esta otra persona le dice palabrerías que a usted lo animan a hacer cosas y a vivir centrado para satisfacer los deseos de su carne y su ego. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de tener la disposición de desviarnos del camino de la voluntad de Dios, y para esto necesitamos mantenernos enfocados. Debe ser más sensible a los impulsos del Espíritu Santo. Fíjense que aquí hablamos del impulso del Espíritu Santo y no hablamos de la intuición humana. Una cosa es la intuición humana y una cosa son los impulsos del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo cree usted que se puede desarrollar esa capacidad de ser sensible a los impulsos del Espíritu Santo? ¿Cómo se podrá desarrollar eso? ¿Cómo se hará eso?
¿Por qué algunas personas son más sensibles a los impulsos del Espíritu Santo y otras personas no? Es la búsqueda del Señor. Es la comunión con el Señor. Es meditar, es estar con Él. Cuando tú estás en la presencia del Señor, ya reconocer la presencia del Señor y el impulso del Espíritu Santo se te hace muy fácil de reconocer, porque ya lo has vivido. Y ya sabes cuando es una cosa del instinto, porque tu instinto, ¿qué va a hacer? A tu instinto le encantan los impulsos y los deseos. Entonces tú tienes un instinto humano, carnal, y vas a verte envuelta en situaciones en donde alguien te va a venir a hablar de cosas atractivas y tú vas a sentir algo chéverísimo por dentro y vas a decir, esto seguro que es de Dios, porque me siento así como contentico, tengo como una inspiración que me anima, esto seguro que es de Dios. Y esos son puramente cosas que tienen que ver con los impulsos y los deseos de la carne. No son cosas divinas. Entonces, estando en permanente comunión con Dios y llenando su mente de su palabra, es la manera a la cual usted va a hacerse mucho más sensible a los impulsos del Espíritu. Ahora, debe además desarrollar mayor confianza en Dios. A veces la decisión del Señor no parece lógica para nosotros. A veces el Señor nos insta a hacer una cosa y nos dice, Señor, no, ahora, pero es en serio. Pero, o sea, ¿cómo me vas a decir que haga esto? Mira, saca la cuenta, Señor, esto no cuadra por ningún lado. Y a mí me ha pasado muchísimo hablando con el pastor. De repente, pastor, mire, A, B y C, y el pastor, H. El pastor H. ¿Y por qué H? No sé. Pero no, pastor, yo de verdad, mire, yo tampoco puedo ir a ciegas. Muchas veces al andar con el Señor tienes que ir a ciegas. Porque el Señor te va a plantear que tengas que hacer cosas. Y si tú no tienes la suficiente confianza en Dios, no las vas a poder hacer. Porque vas a dudar que de la orientación que Él te está dando, de eso tú puedas sacar buenos frutos. Sin embargo, si tú desarrollas mayor confianza en Dios, definitivamente vas a querer y vas a tener la satisfacción de poder vivir conforme a su plan. Amén. Otra de las cosas que tiene que tener un ser humano, una persona que tiene sabiduría divina, es que además tiene que ser valiente. Y la valentía acompaña a la confianza en Dios. A veces Dios requiere que hagamos cosas que a nosotros nos inspiran temor. ¿A alguno le ha pasado eso? A mí me ha pasado eso. Digo, Señor, Nahuara. Y le digo, mira, Señor, que a mí me da miedo. Y si quieres que yo pueda hacer esto, pues quítame el miedo. Porque con el miedo no lo voy a poder hacer. Quítame el miedo, Señor, porque si tú dices que yo tengo que hacer esto, pero bueno, vamos a darle, pero el miedo te paraliza. El miedo te inhibe, ¿verdad? Dice, a veces Dios requiere que hagamos cosas que nos inspiran temor, pero a medida que nuestra confianza en Él se profundiza, sentimos gozo de hacer su plan. A veces el Señor te dice, mira, Señor, yo voy a ir para allá y le voy a decir esto y esto, porque mira, señores, tú tienes que entender que la gente tiene que expresarse, porque el Señor te dice, silencio, y tú sientes que te va a dar como un paro palabracional, porque se te quedan atascadas las palabras en el pecho. El Señor te dice, silencio. Y tú te quedas en silencio y después ves ese fruto y dices, el Señor tenía razón. Qué bueno que no hablé, porque si no, los resultados hubiesen sido otros. A medida que nuestra confianza se profundiza en Él, sentimos gozos de hacer su plan. Al depender de Dios, podemos tomar decisiones sabias en cualquier área de nuestra vida. Frente a las situaciones adversas que vive el mundo y su impacto en la población mundial global, bien sean los conflictos de poder político, de intereses financieros, por ocupaciones geográficas o dominios ideológicos, por problemas económicos, sociales o personales, por periodos electorales.
los seguidores de Cristo estamos llamados a vivir una vida comprometida con Dios y a vivir bajo sus enseñanzas y sus principios. ¿Amén? ¿Lo vuelvo a leer? Los seguidores de Cristo, ¿cuántos son seguidores de Cristo aquí? Los seguidores de Cristo estamos llamados a vivir una vida comprometida con Dios y a vivir bajo sus enseñanzas y principios. Las batallas que cada creyente vive deben ser afrontadas. Las batallas que cada creyente vive deben ser afrontadas por el poder que el Espíritu Santo le otorga a cada uno para tener pensamientos. Es decir, nosotros tenemos que controlar nuestra forma de pensar y lo podemos hacer porque conocemos la palabra de Dios y reconocemos los impulsos que el Espíritu Santo aporta a nuestras mentes. Dios mío, yo no sé si yo me estoy explicando bien. Amén. El poder que el Espíritu Santo le otorga a cada uno de tener pensamientos que sean alimentados con palabras y discernimientos sabios. Amén. Manteniendo siempre en la mente la perspectiva que Dios tiene sobre los asuntos terrenales. ¿Qué va a pensar usted? Usted va a pensar lo que piensa Dios y va a tener la perspectiva que tiene Dios sobre los asuntos en la tierra. Y ya usted sabe cuál es el punto de vista que Dios tiene sobre los asuntos de la tierra. Dice, no hay manera. Usted sabe que dijo Dios. Dios dijo, mira, no hay manera. A esta gente hay que salvarla de este mundo. No pueden con eso, son demasiado frágiles. Yo voy a mandar a mi hijo y que pague por todos estos bichos. No hay manera de que se puedan salvar. Su conducta, su condición está dada a hacer lo malo. En algún momento yo voy a ir por ellos. Esa es la perspectiva de Dios para las cosas de la tierra. No le dijo usted sea un salvador. No se lo dijo usted, le dijo yo voy a mandar un salvador. Esta es la perspectiva que tiene Dios de la tierra, no hay manera. Ahora te pregunto a ti, ¿estás viviendo o pasando por una situación difícil? Yo estoy pasando por situaciones difíciles. ¿Usted está pasando por alguna situación difícil? Tienes que tomar una decisión y no sabes por cuál opción elegir. No sabes si hablar o callar, si actuar o quedarte paralizado, si seguir, parar, entrar, salir a la derecha o a la izquierda. ¿Te falta sabiduría? Pídesela a Dios. ¿Te falta sabiduría? Pídesela a Dios. Y en Santiago 1:5 lo podemos leer. Dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, porque Dios da a todos en abundancia sin hacer ningún reproche. Si en algún momento Dios quiso facilitarte el don de la sabiduría, de la palabra de sabiduría, y usted que, ay no Señor, ya vas a venir tú con tus cosas, el Señor no te lo va a reprochar cuando se lo vengas a pedir ahora, ni te va a decir, ahora sí quieres sabiduría, tanto que he estado detrás de ti para decirte cómo se hacen las cosas. Señor no te va a decir eso te lo diría yo, pero Dios no es como, no es como yo, gracias a Dios, ni es como tú tampoco. Entonces tú puedes ir, si tienes una situación difícil, nosotros como venezolanos estamos en una situación difícil en este momento, como comunidad, como país, como población, pero también cada uno dentro de sus casas, de sus puertas, vive situaciones difíciles. Bueno, si usted no sabe qué hacer, pregúntele a Dios qué hacer y Dios te lo va a decir sin reproches. Y te va a dar conforme a lo que necesitas.
dejar que sea el Espíritu de Dios el que gobierne nuestros pensamientos es nuestro yelmo perfecto. Es decir, es lo que te va a proteger tu cabeza, te va a proteger tus pensamientos, te va a proteger tus creencias. Y según como tú pienses, así vas a actuar. Pero si el Espíritu de Dios es el que está alimentando tus pensamientos, ese va a ser la protección perfecta que tú vas a tener contra las artimañas del enemigo que quiere destruir el plan divino que Dios tiene para cada uno de ellos. Entonces, ¿qué tenemos que tener en nuestra mente? Tenemos que tener los pensamientos de Dios y la perspectiva de Dios para poder avanzar. Amén. En Proverbios 3, 5, 6, y ya casi terminando, ¿verdad? Dice, confía en el Señor con todo tu corazón. Si Dios te da una instrucción, si Dios te da una guía, aunque parezca difícil, ¿qué tienes que hacer? Confía en el Señor. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará qué caminos tomar. Para concluir, la sabiduría humana es esa capacidad de desarrollar una intuición profunda y un juicio correcto sobre la esencia de la condición humana. Pero la sabiduría divina es esa capacidad de desarrollar y reconocer la intuición profunda del Espíritu Santo y tener la perspectiva que Dios tiene acerca de las cosas. Amén. Es muy importante para la vida espiritual de cada creyente conducirse con sabiduría divina ante las dificultades que le circundan. Mantenerse enfocado en la palabra de Dios le permitirá tener convicción de que el plan que Dios tiene para su vida es el mejor plan. Amén. A pesar de que puedas estar en situaciones atemorizantes, debes recordar siempre que nuestro Padre Celestial conoce la historia completa y podemos caminar con Él desde el principio hasta el fin, y Él ha prometido no dejarnos ni desampararnos. Debemos andar y tomar decisiones correctas con valentía. Ay, Dios mío, debemos andar y tomar decisiones correctas con la valentía de saber que el creador de los cielos y de la tierra es nuestro Padre Celestial y podemos caminar tomados de su mano en medio de la oscuridad. Debemos recordar siempre y tener la clara convicción espiritual en nuestros corazones de que Dios nos alienta, nos respalda y nos guía. Amén. Señor, te damos gracias a esta hora, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has contado hoy, Señor, nos has vuelto a enseñar que podemos confiar siempre en ti, Señor. Ayúdanos, Señor Dios, a entender, Señor, tu perspectiva. A tener tu perspectiva, Señor, acerca de las cosas, para no rendirnos, para saber que tú tienes contado hasta el último cabello, Señor, de nuestras cabezas. Saber que tú conoces el plan que tienes para nosotros y conoces la historia desde el principio al fin. Danos la valentía, Señor, para poder andar tomados de tu mano en medio de la oscuridad, sabiendo que tú nos guías a todo bien. En el nombre de Jesús. Amén y amén.